El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche se cernía sobre las tierras de Murcia con un manto de estrellas que parecían observar el destino de los hombres. Corría el año 1947 cuando el silencio de Jumilla se vio interrumpido por un prodigio que marcaría la existencia de una niña para siempre. Próspera Muñoz apenas contaba 8 años de edad cuando el cielo decidió abrir sus puertas de una manera que la lógica humana no alcanza a comprender. Todo comenzó con una luz que no era de este mundo, una claridad que se filtraba por las rendijas de la vieja casa de campo donde el calor del estío todavía se aferraba a las paredes de adobe. Junto a su hermana Anita, la pequeña Próspera contempló un objeto que descendía suavemente, como si las leyes de la gravedad fueran meras sugerencias para aquel artefacto de metal bruñido. Lo que al principio pareció un coche extraño, uno de esos inventos modernos que rara vez se veían por aquellas latitudes, pronto se reveló como algo mucho más profundo y aterrador. El objeto aterrizó sin ruido, en un baile silencioso que desafiaba el viento y el polvo del camino. Las dos niñas, movidas por una curiosidad que superaba al miedo inicial, observaron cómo de aquella nave surgían unas figuras que no encajaban en los relatos de los libros ni en las plegarias de la iglesia. Eran seres de apariencia humana pero con rasgos que sugerían una procedencia lejana, un origen que se perdía en la inmensidad del cosmos. Próspera, en un gesto de valentía que recordaría décadas después, llegó a tocar la superficie de aquella máquina. Sintió el frío del metal, una vibración casi imperceptible que recorría sus dedos y se instalaba en su memoria como una semilla de irrealidad. Aquella noche fue el inicio de un largo viaje interior, pues las entidades la tomaron de la mano y la condujeron hacia una ladera cercana, donde el tiempo pareció detenerse. En el interior de la estancia circular, rodeada de una luz blanca que no proyectaba sombras, la niña fue sometida a un examen físico exhaustivo. Lo que más llamó su atención, un detalle que se grabaría a fuego en su mente, fue la ausencia del dedo pulgar en las manos de aquellos visitantes. Tenían solo 4 dedos, largos y hábiles, que se movían con una precisión quirúrgica sobre instrumentos que parecían hechos de cristal y luz. A pesar de lo insólito de la situación, Próspera no sintió un dolor insoportable, sino una extraña zozobra, una confusión que la acompañaría durante los siguientes 30 años de su vida. El olvido fue su refugio inicial, una venda impuesta por la propia psique para protegerse de lo imposible. No fue hasta finales de la década de los 70 cuando los recuerdos comenzaron a brotar como agua de un manantial reprimido, transformando su existencia en un testimonio vivo de que no estamos solos. Mientras tanto, en otros rincones de la geografía española, el fenómeno seguía reclamando su cuota de asombro y terror. En el año 1978, en los páramos gélidos de Soria, un hombre llamado Julio F. vivía su propio encuentro con lo desconocido. Era un cazador curtido, acostumbrado a las soledades del monte y a los caprichos de la naturaleza, pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que aguardaba tras un resplandor repentino. Una nave inmensa, semejante a una cúpula de cristal y acero, se interpuso en su camino, silenciando el bosque y paralizando el latido de la tierra. Julio fue abducido, llevado al corazón de una tecnología que escapaba a cualquier explicación científica de la época. Allí, entre paredes que parecían respirar, se vio rodeado por seres que lo observaban con una curiosidad científica, ajena a la empatía humana. La sensación de ser un espécimen en un laboratorio cósmico dejó en él una huella de melancolía y una certeza inquebrantable sobre la fragilidad de nuestra soberanía terrestre. La historia de las abducciones en España es un relato de vidas truncadas y transformadas por la intrusión de lo ajeno. En la frontera con Portugal, en la localidad de Tui, Juan Ramón Guede caminaba por la vida con la tranquilidad de quien conoce su entorno hasta que un día de 1997 la realidad se rasgó. Al igual que Próspera, Juan Ramón vio algo que al principio confundió con un vehículo terrestre, pero que al aproximarse reveló su naturaleza extraterrestre. Lo físico y lo real se fundieron en un abrazo aterrador. Juan Ramón tocó la nave, sintió la solidez de su estructura y luego se encontró dentro de ella, en una estancia que desafiaba las dimensiones exteriores. Aquel encuentro no terminó cuando la luz se desvaneció en el horizonte, sino que fue el inicio de una pesadilla psicológica. El hombre que una vez fue libre comenzó a sentir el peso de una agorafobia criminal, un miedo irracional a los espacios abiertos que lo mantuvo encerrado entre las 4 paredes de su casa durante años. Cada vez que intentaba cruzar el umbral de su hogar, el recuerdo del secuestro,
De las manos de 4 dedos y de la mirada fría de sus captores, lo paralizaba. Su vida se convirtió en un campo de batalla entre la necesidad de olvidar y la imposibilidad de hacerlo. La vida tras ser abducido es un desierto de incomprensión donde los testigos deben enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino al juicio de una sociedad que prefiere la seguridad de la ignorancia. El caso de Manises, ocurrido en noviembre de 1929, es quizá el incidente más relevante de la ufología nacional, pero sus protagonistas sufrieron un destino similar de sospecha y escrutinio. El comandante Javier Lerdo de Tejada, un piloto experimentado, tuvo que desviar su avión comercial ante la presencia de unas luces rojas que lo perseguían con una velocidad y maniobrabilidad imposibles. Aquel evento provocó el primer aterrizaje de emergencia en la historia de la aviación civil española por causas ufológicas. Los radares de los centros de control detectaron objetos no identificados, y la interceptación por parte de un caza de combate no hizo sino confirmar que aquello era físico, sólido y tecnológicamente superior. Al igual que los abducidos, los pilotos y militares involucrados en estos casos se vieron inmersos en un mar de expedientes secretos y silencios administrativos que buscaban cerrar el caso sin resolver el misterio. La narrativa de los extraterrestres en España no es solo una crónica de luces en el cielo, sino una historia de carne y hueso, de personas que un buen día salieron de sus casas para trabajar o jugar y regresaron con el alma marcada por una experiencia que no tiene nombre en los diccionarios humanos. Próspera Muñoz, ya en su madurez, decidió hablar, rompiendo el tabú de la locura para compartir su verdad. Sus relatos sobre los exámenes médicos, sobre la comunicación telepática que parecía inundar su mente con conceptos ajenos y sobre la sensación de ser vigilada desde las sombras, resuenan en los testimonios de cientos de personas en todo el mundo. Existe un patrón, una caligrafía invisible que une el suceso de 1947 en Jumilla con los avistamientos en las playas de Conil o los aterrizajes en las sierras de Galicia. Son encuentros cercanos que dejan tras de sí cicatrices físicas y espirituales. Algunos testigos aseguran haber recibido mensajes sobre el futuro de la humanidad, advertencias sobre nuestra capacidad destructiva y la necesidad de un cambio de conciencia. Otros, simplemente, se quedan con el vacío de lo que no pueden explicar, con la mirada perdida en el firmamento nocturno, esperando o temiendo que las luces regresen. La labor de investigadores como Lorenzo Fernández Bueno ha sido fundamental para dar voz a estos olvidados, para rescatar del polvo de los archivos las historias de aquellos que fueron señalados por el cosmos. El programa de televisión ha servido como un espejo donde los abducidos pueden reconocerse, dándose cuenta de que su trauma no es una invención solitaria, sino un fenómeno compartido. La presencia de seres biológicos no identificados en bases militares, la persecución de convoys por esferas de luz y la aparición de humanoides en zonas rurales son piezas de un rompecabezas que todavía estamos lejos de completar. Cada testimonio es un hilo en una trama compleja que sugiere que ellos, los de fuera, están entre nosotros, observando desde una distancia que no se mide en kilómetros, sino en niveles de realidad. La historia de España está salpicada de estos prodigios, desde los tiempos en que se hablaba de ángeles y demonios hasta la era moderna de los visitantes de otros mundos. Lo que ayer era misticismo hoy es ufología, pero el núcleo del misterio permanece intacto. Es el encuentro del hombre con lo absoluto, con aquello que nos recuerda nuestra pequeñez ante la inmensidad del universo. Juan Ramón Guede, Próspera Muñoz y Julio F. Son los embajadores involuntarios de una verdad que nos incomoda porque desafía nuestras certezas más profundas. Sus vidas, marcadas por la luz y el silencio, son el recordatorio de que bajo el cielo estrellado de la península ibérica se han escrito capítulos de una historia que todavía no nos atrevemos a leer en su totalidad. El relato continúa en cada rincón donde alguien alza la vista y se pregunta qué hay más allá, en cada casa donde el miedo a la noche todavía persiste como un eco de un secuestro antiguo. La ufología española es un tapiz de luces y sombras, de radares que detectan lo imposible y de corazones que laten al ritmo de un motor interestelar que no podemos comprender. Así se teje la crónica de lo insólito, entre el calor de Murcia y el frío de Soria, entre la frontera gallega y el azul del Mediterráneo. Los relatos se entrelazan formando una red de evidencias que, aunque a veces se tachan de mentiras o alucinaciones, tienen la solidez de quien ha tocado el metal frío de una nave y ha visto el reflejo de las estrellas en unos ojos, que no tienen párpados. La vida sigue para ellos, pero ya nada es igual. El mundo cotidiano se vuelve un escenario extraño donde las sombras parecen ocultar naves y los silencios
Parecen voces de niños hablando en el casco de un piloto. La abducción no es un evento de unos minutos. Es una condena a cadena perpetua en la cárcel de la duda y la búsqueda constante de respuestas que quizás no estén en este planeta. Al final, lo que queda es la palabra, el relato novelado de una realidad que supera a la ficción. La historia de una España misteriosa que abre sus puertas a lo desconocido cada vez que el sol se oculta tras las montañas. Las cifras se diluyen en el tiempo, pero los hechos permanecen, escritos en la memoria de los que sobrevivieron al encuentro y en los informes que el ejército guardó bajo llave. Durante décadas. 1979 fue un año clave, un punto de inflexión donde lo oculto se volvió público por unos instantes antes de volver a ser sumergido en el mar de la desinformación. Pero para Próspera, el tiempo se detuvo aquel día en Jumilla, y cada vez que cierra los ojos vuelve a sentir el contacto de los 4 dedos sobre su piel, recordándole que su historia es solo una nota en la sinfonía infinita de los mundos que habitan el espacio. El camino hacia la verdad es largo y está lleno de obstáculos, pero mientras existan voces dispuestas a contar lo que vieron, la llama del misterio seguirá encendida en el corazón de nuestra tierra. La investigación continúa, las luces siguen apareciendo en Montserrat y en las costas de Cádiz, y los testigos siguen despertando en mitad de la noche con la sensación de que alguien, o algo, los está llamando desde la oscuridad del jardín. Es una llamada que no se puede ignorar, una invitación a mirar más allá de nuestras fronteras terrestres y a aceptar que el universo es mucho más extraño y poblado de lo que nos atrevemos a imaginar en nuestros sueños más audaces. Las crónicas de los abducidos son los diarios de navegación de una humanidad que empieza a comprender que su hogar es solo una pequeña isla en un océano de civilizaciones. Y en esa comprensión reside nuestra esperanza y nuestro mayor temor. El espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero nos ha permitido asomarnos a este abismo de conocimiento y misterio, recordándonos que cada estrella es una posibilidad y cada testimonio una pieza del gran diseño. La historia de los ovnis en España es, en última instancia, la historia de nuestra propia búsqueda de identidad frente a lo inabarcable. A través de los ojos de los que fueron llevados y devueltos, aprendemos que la realidad es un velo muy fino que puede rasgarse en cualquier momento, dejándonos cara a cara con lo eterno. Aquellos seres de 4 dedos, aquellas naves silenciosas que aterrizan en los campos de Castilla o en las huertas de Levante, son los espejos donde nos reflejamos como especie. Quizás ellos no buscan conquistarnos, sino simplemente observarnos, como nosotros observamos a las criaturas de un bosque lejano. O quizás su propósito sea mucho más complejo, una siembra de ideas y cambios que tardarán siglos en florecer. Sea como sea, el impacto en las vidas humanas es innegable. La agorafobia de Juan Ramón, el silencio de décadas de Próspera, el asombro del comandante Lerdo de Tejada, son los testimonios de un contacto que cambia la estructura misma del alma. No se puede volver a ser el mismo después de haber visto el interior de la estancia blanca, después de haber sentido la vibración de una tecnología que hace que nuestra ciencia parezca un juego de niños. La narrativa literaria de estos sucesos busca capturar la esencia de ese asombro, la textura del miedo y la luz que define la experiencia ufológica en nuestro país. Es un relato que se escribe con cada nuevo avistamiento, con cada desclasificación de documentos y con cada valiente que decide dar un paso adelante para decir que sí, que ocurrió, que ellos estuvieron allí. La geografía del misterio en España es rica y variada, y cada lugar tiene su propia leyenda que ahora sabemos que tiene una base física y real. Desde las cumbres de los Pirineos hasta las llanuras de la Mancha, el fenómeno ovni ha dejado su huella de fuego y luz. Los encuentros en la tercera fase, las abducciones y los seguimientos por radar forman un cuerpo de evidencia que ya no se puede ignorar. La ciencia oficial puede mirar hacia otro lado, pero la realidad de los testigos permanece como un faro en la noche de nuestra ignorancia. El legado de estos encuentros es una invitación a la humildad y a la curiosidad, un recordatorio de que el mapa del universo todavía tiene muchas tierras incógnitas por descubrir. Y en ese descubrimiento, las historias de los abducidos españoles ocupan un lugar de honor, por su sinceridad, por su sufrimiento y por su inquebrantable voluntad de compartir lo que la mayoría prefiere callar. La historia de la ufología en nuestra nación es un viaje sin retorno hacia las estrellas, un camino que empezamos a recorrer hace décadas y que todavía nos reserva sus mejores y más aterradores secretos. La luz de Jumilla todavía brilla en la memoria de una mujer que hoy sabe que aquel encuentro fue el regalo y la carga de su vida. Y así, el relato de los que fueron llevados se convierte en la epopeya de una humanidad que despierta a su destino cósmico.
Un destino que se escribe noche tras noche bajo el cielo de España. El misterio no es algo que esté fuera, sino algo que nos atraviesa y nos redefine, transformando nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. En cada palabra de este relato, en cada acento y en cada coma, reside el respeto por aquellos que han vivido lo imposible y han tenido la generosidad de contarlo para que nosotros, desde la seguridad de nuestros hogares, podamos vislumbrar la magnitud de lo que aguarda ahí fuera, en el silencio de los espacios infinitos. La vida tras ser abducido es un testimonio de resiliencia, una prueba de que el espíritu humano puede soportar el peso de lo desconocido y seguir buscando la luz, incluso cuando esa luz proviene de una nave que no pertenece a nuestro tiempo ni a nuestro espacio. Es la crónica de una búsqueda interminable, de una pregunta que no espera respuesta inmediata, sino que se conforma con el asombro de la propia existencia. Los seres de 4 dedos, los artefactos de metal vibrante y las luces que desafían a los cazas de combate son ya parte de nuestra cultura, de nuestra historia secreta y de nuestra identidad como nación que mira al cielo con esperanza y temor. Y mientras el sol siga poniéndose tras el horizonte de Tui o de Soria, seguiremos esperando que el misterio regrese para recordarnos que la realidad es mucho más grande de lo que nos contaron, y que nosotros somos apenas los narradores de una historia que empezó mucho antes que nosotros y que continuará, mucho después de que nuestras voces se apaguen en el eco de los siglos. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.